Buen día, alumnos. Hoy vamos a hablar sobre la transferencia de calor por conducción y en este caso nos referimos a la ley de Fourier para la conducción de calor. Como ya sabemos, son tres mecanismos mediante los cuales el calor puede ser transferido. Uno, la conducción; dos, la convección; y número tres, la transferencia de calor por radiación. En este caso vamos a hablar de uno de esos tres mecanismos y nos referimos al mecanismo de transferencia de calor por conducción. Como ya sabemos, el calor es una energía o una transferencia de energía asociada a un cambio de temperatura o un cambio de fase. En este sentido, pues existe una ecuación básica para definir un proceso de transferencia de energía. Podemos tener tres tipos de transferencias de energías en un proceso. Uno, la transferencia de calor, que es de lo que vamos a hablar en este video. Dos, la transferencia de masa. Y número tres, la transferencia de momento. Entonces, en un proceso podemos encontrar estos tres tipos de transferencia, que es como quien dice la forma en cómo transferir la energía. En ese sentido, pues, la ecuación básica que define un proceso de transferencia, pues ahí la tenemos en el pizarrón. La velocidad en un proceso de transferencia es igual a una fuerza impulsora entre la resistencia. Es decir, siempre hay una fuerza que va a impulsar la transferencia de energía. En un proceso de transferencia de calor, la fuerza que impulsa la transferencia de energía es la gradiente de temperatura. Es decir, el cambio de temperatura entre una sustancia y la otra. La resistencia, pues, se refiere a que todos los materiales de alguna manera oponen una fuerza o una resistencia al paso de la energía. Entonces, en todo material, por muy buen conductor que sea, siempre va a haber una resistencia al paso de la energía. Los materiales que resisten o que tienen mayores valores para la resistencia, normalmente se conocen como aislantes. Y los materiales que tienen valores pequeños para la resistencia, entonces son materiales conductores. Hay una relación inversa entre la resistencia y la conductividad de un material, que es una propiedad de cada material, es decir, es como una característica, como una forma de caracterizar el material. Ahí tenemos entonces la ley de Fourier para la conducción de calor, que dice que la velocidad de transferencia de calor en la dirección de X sobre el área es igual a menos K diferencial de temperatura entre diferencial de X. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de transferencia de calor, porque cuando hablamos de Q, pues nos referimos a la velocidad de transferencia de calor, no al calor como cantidad total. A es el área porque el calor se transfiere pues en un área. Va a ser igual a menos el negativo de la conductividad térmica del material, que es, como les digo, una propiedad que ya está dada para cada uno de los materiales. El diferencial de temperatura, porque aquí el proceso se va dando poco a poco, es decir que el cambio de temperatura va siendo en pequeña escala y va siendo gradual. Como esta ecuación debemos definirla para un proceso de transferencia de calor en estado estacionario, entonces ahí tenemos, si integramos la ecuación, que la velocidad de transferencia de calor en estado estacionario entre el área es igual a la conductividad térmica, la temperatura 1 menos la temperatura 2, entre x2 menos x1, donde x denota la posición. Cuando hablamos de la dimensión X nos referimos al espesor del material, y cuando decimos x2 menos x1 nos referimos al espesor del material. Bien, entonces en un proceso de transferencia de calor, como ya lo habíamos dicho, si integramos la ecuación, eso va a ser K, el gradiente de temperatura, entre el espesor del material. Si despejamos para la velocidad de transferencia de calor, entonces tenemos que Q en la dirección de X es igual a K por el área, temperatura 1 menos temperatura 2, entre x2 menos x1, que es como quien dice el espesor del material.
Pero como debemos de definirlo todo en términos de la ecuación original, definimos la resistencia del material. La resistencia del material, si hacemos ahí un poco de álgebra y pasamos la conductividad y el área al denominador, si está multiplicando en el numerador, pasaría a dividir el denominador. Entonces, eso nos permite definir la resistencia del material, que básicamente es el espesor entre la conductividad y el área, que ahí lo tenemos, la fórmula encerrada. Y finalmente tenemos la velocidad de transferencia de calor en términos de la fuerza que impulsa la transferencia de energía, que es la gradiente de temperatura, es decir, temperatura 1 menos temperatura 2, y la resistencia del material, que básicamente sería el espesor entre la conductividad y el área. Bien, en un cilindro la ecuación es bastante parecida, solo que aquí el calor ya no se transfiere a través de una pared plana, sino que lo hace a lo largo de un cilindro hueco. Entonces el calor igual viaja por el espesor del material, que en este caso, si es un cilindro hueco, vendrían siendo las paredes del cilindro. Entonces el calor viajaría a través del espesor del cilindro hueco, o mejor dicho, a través del espesor de la tubería. Ahí tenemos la ecuación. Si la integramos, pues nos quedaría que la velocidad de transferencia de calor es igual a K, 2pi por la longitud, temperatura 1 menos temperatura 2 entre el logaritmo natural de R2 entre R1. Aquí la integral es un poquito diferente. En este video no estamos realizando demostraciones de fórmulas, eso se los dejo de tarea, no saldría demasiado largo el video. Pero lo que sí, que el 2pi la longitud surge porque en un cilindro el área por la que está viajando el calor viene siendo como la capa externa del cilindro, y entonces en un cilindro ya el área de la capa externa ya no sería pi por el radio al cuadrado, como lo haríamos en el área transversal, sino que más bien sería 2pi R por L. Entonces de ahí surge lo de la longitud. Podemos definir el calor en términos de las áreas medias logarítmicas, es decir, como quien dice, la variación en el área, que sería el área 2 menos el área 1 entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. En términos de eso, la resistencia del material sería el radio 2 menos el radio 1 entre la conductividad térmica, área media logarítmica, y entonces así podríamos definir Q en un cilindro en términos de la ecuación original, temperatura 1 menos temperatura 2 entre la resistencia. Nos queda una ecuación bastante similar, solamente que la resistencia la definimos en términos de la ecuación que ahí tenemos, en términos del área media logarítmica y el diferencial de radios. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo para que visualicemos la utilización de las fórmulas, que en realidad no es nada difícil. El ejemplo dice así: un tubo cilíndrico de caucho duro y paredes gruesas, cuyo radio interior mide 5 milímetros y el exterior 20 milímetros, se usa como serpentín de enfriamiento provisional en un baño. Por su interior fluye una corriente rápida de agua fría y la temperatura de la pared interna alcanza los 274.9 Kelvin. La temperatura en la superficie exterior es de 297.1 Kelvin. El serpentín debe extraer del baño un total de 14.65 watts. La pregunta es, ¿cuántos metros de tubo se necesitan? Bien, ya tenemos los datos del problema. Lo que vamos a hacer ahora, pues, es tratar de resolverlo. En primer lugar, ya sabemos las fórmulas para poder calcular la transferencia de calor en una tubería. Lo primero que vamos a hacer es los radios, porque vamos a trabajar bastante con los radios, convertirlos a metros. Es importante, antes de comenzar a plantear las ecuaciones, verificar la congruencia de las unidades, ya que si tenemos incongruencia en las unidades, pues eso puede hacer que las respuestas nos salgan alteradas o diferentes a las respuestas que presenta el libro, aunque hagamos todo el despeje de fórmulas y de las ecuaciones de manera correcta. Entonces, el radio 1, que es igual a 5 milímetros,
Lo vamos a convertir a metros, entonces en un metro hay 1000 milímetros y tenemos que 5 milímetros es lo mismo que tener 0.05 metros. De la misma forma para el radio 2, que son 20 milímetros, entonces en un metro, 1000 milímetros, por lo tanto tenemos que 20 milímetros es lo mismo que tener 0.02 metros. Vamos a proceder ahora a encontrar las áreas medias logarítmicas, porque recuerden que para poder definir la resistencia del material necesitamos encontrar el área media logarítmica. Primero vamos a calcular el área 1. El área 1 es 2pi, el radio 1 por la longitud, que esto sería 2pi, radio 1, que sería el radio que ya definí, 0.05 metros. La longitud no la tenemos, de hecho nos la están preguntando, entonces vamos a definir una estrategia, digámoslo así. Vamos a definir primero, vamos a encontrar el calor que se extrae para 1 metro de longitud y ya luego de ahí con la cantidad total de calor que debe extraer el baño vamos a encontrar la longitud. Entonces momentáneamente yo voy a definir 1 metro de longitud. Entonces en ese sentido el área 1 sería 0.314 metros cuadrados. Y de la misma manera para el área 2, 2pi radio 2 por la longitud, esto sería, ya introduciendo los valores, la longitud de 1 metro y el radio de 0.02, entonces el área 2 sería 0.1257 metros cuadrados. Y ahí tenemos las dos áreas. ¿Para qué necesitamos estas áreas? Para definir el área media logarítmica, que es el área 2 menos el área 1 entre el logaritmo natural de área 2 entre área 1. Introducimos esos valores que ya tenemos ahí y con eso obtenemos que el área media logarítmica es 0.0680 metros cuadrados. Si ustedes se fijan, como su nombre lo dice, área media logarítmica es un valor que está entre estos dos valores, es decir, es un valor mayor que el área 1 pero menor que el área 2. Bien, vamos a proceder a calcular el calor para 1 metro de longitud de tubería. Y luego vamos a proceder a encontrar la longitud que necesitaríamos para transportar 14.65 watts de calor. Como ya sabemos, el calor es el gradiente de temperatura entre la resistencia del material. Entonces vamos a proceder a calcular primero la resistencia del material, que sería el radio 2 menos el radio 1, 0.02 metros entre 0.005 metros, entre la conductividad térmica del material, que en este caso la sacamos de la tabla de conductividades, y para el caucho es 0.151 watts sobre metro Kelvin. Y el área media logarítmica, que ya la habíamos calculado anteriormente, y es 0.0680 metros cuadrados. Calculamos la resistencia y eso nos da un valor de 1.4565 Kelvin sobre watt. La resistencia la medimos en temperatura sobre watts, que los watts básicamente son las unidades de la velocidad de transferencia de calor. Luego, ya con la resistencia, pues procedemos a calcular el calor. El calor sería entonces la gradiente de temperatura, que serían los 274.9 Kelvin menos 97.1 Kelvin entre 1.4565 Kelvin sobre watt. Miren que la temperatura 1 básicamente es la temperatura interna del cilindro, de la pared interna. Y la temperatura 2 básicamente es la temperatura externa del cilindro. Ya con eso entonces tenemos que Q es igual a menos 15.2 watts. Y ahí tenemos cuánto calor extrae la tubería con ese material, esa gradiente de temperatura y ese espesor, si la longitud fuera 1 metro. O sea que esto es lo que extrae si la longitud de tubería es 1 metro. ¿Qué indica el signo menos?
Si la temperatura menor está dentro y la temperatura mayor está afuera, significa que el calor sale, porque el calor siempre va a ir en la dirección de la gradiente de temperatura. Es decir, que en este caso, como la temperatura mayor es la exterior, entonces el calor está saliendo de la tubería en lugar de estar entrando, ¿verdad? Luego vamos a calcular la longitud de tubería que necesitamos. Para esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Como ya hemos definido la cantidad de watts que se extraen por un metro de longitud, es decir, hemos determinado el calor por unidad de longitud y eso es 15.2 watts por metro de tubería. Entonces, como ahora necesitamos la longitud sería el Q entre 15.2 watts sobre metro. En este caso, el calor es el calor que nos dan, que es el calor total que se debe extraer. 15.65 watts entre 15.2 watts sobre metro. Si hacemos esta operación, entonces obtenemos que la cantidad de tubería que necesitamos es 0.964 metros de tubería. O sea, podríamos decir que lo que necesitamos para extraer 14.65 watts de un baño donde se va a utilizar una tubería como serpentín con temperaturas de 274.9 en el interior y 297.1 en el exterior. Entonces básicamente necesitamos, si lo redondeamos a un entero, sería 1 metro de tubería.